No aplaudo de antemano porque no sé si va a valer la pena para que aplaudan. Bueno, buenas tardes. Estoy muy agradecido de la invitación con toda la Sociedad de Nefrología de República Dominicana, especialmente Guillermo Álvarez, que está tan activo en este tiempo. Y me siento muy honrado de estar aquí, no solamente por este hermoso lugar, por compartir el faculty con tan distinguidos colegas como son Helmut, Gerald y Fernando, realmente un honor, sino por la tremenda hospitalidad que han demostrado con todos nosotros y yo retribuyo mi parte. Así que es un verdadero placer estar por segunda vez consecutiva en República Dominicana. Lo que vamos a hacer con Helmut es 4 sesiones agrupadas medianamente por tipo de síndrome, donde vamos a discutir casos en un ida y vuelta entre clínico y patólogo, y me parece que esto es interesante porque suele ser una de las cosas más estimulantes dentro de cualquier práctica de especialidad, discutir pacientes. Por supuesto que vamos a tomar de cada caso algún aspecto, porque tiene que ser un proceso dinámico para discutir tanto patológico como fisiopatológico, tratando de tener un margen amplio de discusión. Ustedes pueden participar cuando ustedes quieran. Y lo que ustedes están viendo, es decir, el patólogo cómodamente sentado en un sillón, demuestra cómo es en realidad, donde el patólogo trabaja en las excelentes condiciones, siempre con todo lo mejor, y el clínico pobre está parado, trabajando y trabajando. Así que bueno, esto sigue siendo aquí como se da. Claro, seguro. Bueno, el primer caso es de un hombre de 41 años, oriundo de Brasil, que consultó inicialmente por sensación de molestia y plenitud en la garganta. Le hicieron diagnóstico de infección del tracto respiratorio superior y le dieron prednisona por pocos días. Se acopla un poco esto. Ustedes díganme si escuchan. 2 semanas después empezó con edemas en miembros inferiores, que en poco tiempo progresó a nasarca. La evaluación inicial por su médico de cabecera, un mes previo a la consulta actual, demostró proteinuria de 4 cruces. Una muestra de orina aislada tenía un índice de proteína creatinina de 15. Saben ustedes que en los esfuerzos por evitar la recolección de orina de 24 horas cada vez se usa más este índice en orina aislada de medir proteinuria y creatininuria y hacer la división medidas con las mismas unidades, y ese número es algo similar de lo que daría la medición de la proteinuria de 24 horas, ¿no? Y evita lo molesto de juntar la orina de 24 horas. Bueno, el paciente había negado consumo de drogas antiinflamatorias no esteroideas, medicamentos sin indicación médica o medicina alternativa. No tiene antecedentes patológicos de importancia, no tiene alergias, ni historia familiar, excepto el peso, ¿no? Que como ustedes ya van viendo es un paciente hiperobeso. No tiene alergia ni historia familiar significativa. El paciente había subido 8 kilos en los últimos 2 meses. Al examen físico pesa 142 kilos, tiene 2 cruces de edemas en miembros inferiores, no tiene hipertensión y tiene análisis de orina con una cruz de hemoglobina, 3 de proteínas, un sedimento con 0,5 glóbulos rojos por campo, 0 glóbulos blancos, sin cilindros celulares y pocos cilindros hialinos. Los análisis bioquímicos muestran una hemoglobina de casi 18, blancos de 7000, plaquetas 373.000, sodio y potasio y cloro normal, bicarbonato 28, urea 28, creatinina alta de 1,5, glucosa 90, calcio un poco bajo de 7,6, TSH un poco alta de 6,93, FAN negativo, antistreptolicina negativa, eritrosedimentación alta, como era de esperar, y una albúmina bastante baja. Los proteinogramas electroforéticos de sangre y orina no muestran paraproteínas y se le indicó, como corresponde a un síndrome nefrótico del adulto, invariablemente, que se realizara una biopsia renal. Esto me enseñaron que tiene un delay, así que tengo que esperar. Ahí está. Bien, el diagnóstico de un síndrome nefrótico con IRA, y aquí están los 4 diagnósticos que yo puse, puede haber muchos más, pero que pueda llegar a ser un cambios mínimos, una glomerulosclerosis focal y segmentaria, una glomerulopatia membranosa, o eventualmente por ser un adulto con falla renal, una patología con cadenas livianas que cuando está en su formación de amiloidosis, AL, cursa con síndrome nefrótico. No sé si ustedes quieren participar y dicen, a mí me parece tal cosa, pegan el grito, lo anotamos y seguimos. ¿Alguien quiere decir qué le parece? Bueno, ya tenemos un cambio mínimo. ¿Alguien apoya? ¿Retracta? Membranosa. Bien. ¿Alguien que diga focal y segmentaria, que no está faltando un voluntario?
Bueno, verdaderamente es bastante difícil, excepto que existan pistas clínicas muy claras, definir de antemano cuál puede ser, porque uno puede guiarse por grupos etarios, por grupo etario sería más frecuentemente la membranosa, pero es difícil verdaderamente decirlo. Entonces, como para definir esto, vayamos al cómodo patólogo que tenemos a mi izquierda, Helmut. ¿Está funcionando esto? Sin embargo, ustedes ven, aquellos que dicen que tiene una enfermedad por cambio mínimo tendrán que explicar por qué tiene una creatinina de 1.5. ¿Doctor? Yo pensé que el cambio mínimo es cambio mínimo. Él puede estar en una condición prerrenal, él puede estar en una condición prerrenal que es funcional momentáneamente. Bueno, albuminina 2.1 justo. La cambio mínimo es una glomerulopatía que presenta muchas veces grandes proteinurias y de forma rápida. Bueno, si fuese prerrenal, entonces una hidratación apropiada podrá resolver el problema, ¿no es cierto? Recuérdese, doctor, que no solamente la hidratación, hay condiciones muchas veces funcionales de órganos a nivel cardiovascular, la sobrecarga de volumen, una serie de medicamentos que le están dando que pueden tratar el como nefrotóxico, muchas condiciones que pueden predisponerlo. Ya veo que no debo hacer preguntas. Nos habíamos olvidado, el año pasado pasó esto, la pasión que tienen los dominicanos cuando discuten el caso no es... Bueno, veamos. Quiero decir algo antes de darle paso a Helmut. Recuerden, para utilizar los términos exactos, que condición prerrenal significa retención de productos nitrogenados con riñón histológicamente sano por una hipoperfusión, o sea, por las 20.000 casos que pueda haber. Y en este paciente tenemos una urea de 28 y una creatinina de 1,5, es decir, esa disociación de más urea que creatinina aquí no se da. Por supuesto que tanto la urea como la creatinina está influenciada por muchas cosas en la medición, pero para poner en contexto esta palabra de prerrenal que la usamos mucho. Helmut. Bueno, veamos la biopsia. Ustedes ven acá que esta es la corteza arriba, la cápsula del riñón, se ve un parénquima bastante bien preservado. Y ya ustedes escucharon esta mañana que hay cosas importantes de reconocer a menor aumento. ¿Cuál es el grado de atrofia tubular? ¿Cuál es el grado de cronicidad? Aquí ambos cilindros, tanto el de arriba como el de abajo, muestran que hay muy poca cronicidad. Vale decir, el parénquima está bien preservado. Hay un glomérulo esclerosado, como ustedes pueden ver acá, pero desde luego a esta edad uno puede esperar uno u otro glomérulo globalmente esclerosado como lo tiene este paciente. ¿Por qué? ¿Por qué membranosa? Yo no... Si es membranosa o no. Este paciente... Ah, bueno, sí. ¿Por qué no membranosa? Bueno, ya veremos el diagnóstico. En todo caso, ustedes tienen acá una preservación del parénquima, el glomérulo perfectamente normal. Sin embargo, todos los túbulos están un poco distendidos y esta distensión significa daño tubular agudo. Vale decir, hay acá una disminución de la diferenciación, la desaparición de las microvillosidades del túbulo proximal y todo eso se expresa en este caso como una distensión del lumen tubular, si ustedes quieren. Un túbulo proximal generalmente tiene esta apariencia, como la ven ustedes acá o acá. Sin embargo, estos están un poco más distendidos, lo que sugiere un daño tubular agudo en resolución probablemente. No hay necrosis franca acá, ni tampoco hay gran cantidad de otras alteraciones. El glomérulo realmente está normal. ¿Podría ser esto una nefropatía membranosa? Con membrana capilar grosor normal. Sí puede ser, porque en los primeros estadios de una membranosa ustedes pueden tener solamente los depósitos sin aumento de la membrana basal todavía, de modo que un estadio muy temprano, y por eso que la microscopía de luz no es suficiente para diferenciar entre estas distintas formas del síndrome nefrótico.
De modo que aquí ustedes tienen una membrana basal aparentemente normal. Ahora, lo que hay que hacer aquí es inmunofluorescencia y microscopía electrónica para diferenciar este cuadro de cambio mínimo, si es que lo fuese, de una membranosa temprana de una pesquisa precoz. La plata sí ayuda, pero no en los estadios tempranos de la membranosa. La plata solamente es útil cuando ya hay extensiones en forma de espículas, y eso es un fenómeno un poco tardío dentro de la membranosa. Este paciente tiene un inicio brusco de pocas semanas de duración, y por consiguiente, incluso si este fuese una membranosa, no se demostraría en la microscopía de luz, ni tampoco con la tinción de plata. De modo que la tinción de plata aparece en las espículas en forma un poco tardía, después de unos 6 meses de evolución. Este paciente no tiene 6 meses de evolución. Ahora bien, aquí ustedes tienen la inmunofluorescencia, la IgG completamente negativa. Todo esto, lo que ustedes ven acá, son gránulos de reabsorción en las células epiteliales, de modo que esto es completamente negativo. Siempre tenemos un poco de tinción de IgG a lo largo de la membrana capilar. Ustedes ven también a lo largo del túbulo, también se ve un poco de IgG. La IgG está presente en la sangre, está presente en el tejido, de modo que va a haber un cierto grado de tinción de base para esto, pero no tiene las características típicas de membranosa, que sería un punteado bastante confluente. Como la inmunofluorescencia negativa. Ahora, la microscopía electrónica demuestra lo clásico, borramiento de los pedicelios completamente. Ustedes ven acá un epitelio completamente continuo. En ausencia de otros hallazgos a la microscopía de luz, esto es enfermedad por cambio mínimo, una podocitopatía difusa, y ustedes ven acá todos los capilares, todos los glomérulos demostrarían lo mismo, un borramiento completo de las interdigitaciones del podocito. Aquí ustedes tienen un poco un aumento mayor. Nuevamente ustedes ven acá el capilar glomerular en la parte baja y la membrana basal perfectamente normal, y finalmente el borramiento de los pedicelios. Ahora, volvamos al túbulo un poco. Aquí ustedes ven nuevamente, como les mencioné, la distensión. Aquí ustedes reconocen túbulos distales, estos son túbulos proximales, que en general tienen el lumen un poco distendido, puesto que las villosidades han desaparecido y por consiguiente da la apariencia de una distensión del lumen tubular. Y aquí ustedes tienen un mayor aumento, tomado la hematoxilina eosina, y para que ustedes no se confundan, le estoy marcando acá las regiones que son de interés. Aquí hay una mitosis, aquí hay otra mitosis, como la ven ahí, de modo que es un índice mitótico que está aumentado. Quiere decir que este riñón se está regenerando, por un lado, y por otro lado, la lesión activa, la falla de las microvellosidades no existen acá, deberían existir un poco como acá. Y la vacuolización, que es otro hallazgo que encontramos frecuentemente en el daño tubular agudo. De modo, esto no es necrosis tubular agudo, esto es daño agudo expresado, pérdida de microvellosidades, el índice mitótico elevado y la vacuolización de ciertos túbulos. De modo que, en resumen, tenemos enfermedad por cambio mínimo, una podocitopatía difusa con daño tubular agudo, que explica en este caso un poco la fisiopatología. Claudio. Bueno, muy bien. Yo iba a hacer un reconocimiento público de tu acierto, y ahora te lo perdiste porque ellos te aplaudieron. Bueno, este es un cuadro que incluso con mucho más serio deterioro de la función renal, muy frecuentemente todos encontramos en la práctica diaria, y vale la pena repasarlo porque algunas de estas medidas a veces no las reconocemos y no es lo único que puede provocar un fallo renal agudo en un paciente con síndrome nefrótico. Fíjense ustedes que
Las series son amplias y en algunas series en niños hablan de hasta 30% de fallo renal agudo. Recuerden ustedes que los síndromes nefróticos de los niños cursan con albúminas muy bajas, menores a 1 gramo. No sé si hay acá nefropedia. Yo no veo niños, pero de vez en cuando alguno pasa cerca mío con albúminas muy bajas y son los que tienen más frecuentemente esta alteración. Algunos autores encontraron en este periodo de tiempo en 75 pacientes mayores de 60 edad, que los pacientes en riesgo eran los mayores de 60, que tenían hipertensión, que tenían proteinuria mayor a 5 gramos y una albúmina severamente deplecionada. Las causas, digamos, que son amplias en el síndrome nefrótico de fallo renal agudo, incluyen la hipovolemia, pero no debemos asumir que cualquier nivel de hipoalbuminemia genera hipovolemia. Generalmente los mecanismos homeostáticos de protección contra el edema permiten que el paciente tenga edema por una retención primaria del sodio, como lo ha demostrado ya Helmut y Ichikawa hace más de 30 años en su modelo de síndrome nefrótico unilateral, que hay un defecto renal primario para retener sodio. La hipovolemia se da generalmente cuando la albúmina baja de 2, donde ya el sistema de compensación no alcanza y ahí verdaderamente hay hipovolemia. Así que no es que todo el mundo que tenga un síndrome nefrótico con hipoalbuminemia tiene hipovolemia. Una obstrucción del lumen tubular por detritus celular, la necrosis tubular aguda. Esto que está descrito, quiero que Helmut comente algo con respecto a la asunción habitual en todos los textos de que la trombosis de las venas renales provoca fallo renal agudo. Cuando hay trombosis de la vena renal, en el síndrome nefrótico es de instalación lenta. Comienza como una trombosis de las vénulas intraparenquimatosas, eventualmente se extiende a la vena renal, pero ya hay colaterales y por consiguiente no hay una consecuencia hemodinámica de esta trombosis que se ve en la vena renal debido a que hay colaterales. El cuadro es completamente distinto cuando un niño, por ejemplo, por deshidratación, por diarrea profunda, hace una trombosis de la vena renal. En ese caso van a ustedes tener un infarto hemorrágico del riñón y por consiguiente va a haber elevación de la LDH, va a haber una serie de otras condiciones que se dan. De modo que en el síndrome nefrótico la obstrucción de la vena renal no tiene unas consecuencias hemodinámicas como la tendría en un caso de una obstrucción aguda. De modo que no esperen ustedes un cambio significativo en la creatinina en pacientes que tienen trombosis de la vena renal, que en general es en la nefropatía membranosa y no tanto en la enfermedad por cambio mínimo. De modo que lo que se dice en los libros, que la causa de la insuficiencia renal en los nefróticos puede ser obstrucción de la vena cava, o de la vena renal o de la vena cava, eso realmente no ocurre. No ocurre porque hay colaterales ya establecidas, porque este tipo de trombosis es de instalación muy lenta. De modo que en general hay otras causas. Aclarado ese punto, otras razones son nefritis intersticial. Es bastante frecuente, si ustedes tienen una actitud intensa con respecto a las biopsias en pacientes con fallo renal agudo, se van a encontrar que muchos pacientes tienen, además del daño tubular, una inflamación intersticial, generalmente por la gran cantidad de drogas que le estamos administrando a estos pacientes. El edema intersticial, el edema no está solamente en los miembros inferiores y en la zona sacra, por supuesto que el riñón tiene edema intersticial y eso puede alterar la circulación interrenal, y la administración de drogas tanto nefrotóxicas como inductoras de inflamación intersticial. El costo que significa es bastante importante. Fíjense que en este estudio de recursos de salud encontró tanto en niños como en adolescentes y en chicos jóvenes que en el año, en un periodo de 3 años, había casi 10.000 internaciones por síndrome nefrótico con un costo para la salud pública de más de 250 millones de dólares. Y fíjense que la falla renal aguda se dio en el 8% de los pacientes. No es en grandes números, no es un número para despreciar, ¿no es cierto? O sea que es una cosa bastante frecuente de ver. En lo que respecta al síndrome nefrótico en el adulto, no puedo manejar esto, fíjense ustedes que tanto en
en pacientes que tienen albúmina entre 2 y 3 hay fallo renal agudo, pero aumenta mucho esta tasa, de acuerdo a cómo clasifiquemos el daño, pero es todo fallo renal agudo, cuando la albúmina baja de niveles de 2, como estuvimos hablando. Es un elemento muy importante y que tenemos que verlo como un claro factor de riesgo para que el paciente desarrolle un fallo renal agudo. Aquí estamos, ay, se me va, perdón. Nuevamente, con análisis estadístico, cuando la albúmina baja de 2, el riesgo de hacer una falla renal aguda aumenta, y también aumenta la probabilidad, cuando hay fallo renal agudo, de que la recuperación del síndrome nefrótico sea peor o esté retardada. En el trabajo más reciente de hace un año y pico, publicado, fíjense que de 150 pacientes que se evaluaron, 115 tenían necrosis tubular, en realidad una lesión tubular aguda. No todo el mundo tiene necrosis, aunque no todos tenían insuficiencia renal, pero es muy frecuente el daño tubular en los pacientes con síndrome nefrótico. En cuanto hable, hay comentar el estudio que debe de ser, creo, unos 10 años en la American Journal of Kidney Disease, de Janet y Folk, presentaron las series de los pacientes con minimal change disease. Unos 25 años. 25 años, bueno. Eso, ¿qué pacientes se presentaron con el suero renal agudo, los minimal change? Entonces, en adultos. Y la explicación, no hay una explicación lógica por qué, pero los pacientes de riesgo que encontraron era mayor de 50 años de edad, historia de hipertensión, uso de non-steroid inflammatory drugs. ¿Quiere comentar Sí, esto? desde luego, en cuanto a los factores de riesgo ya se mencionaron. El grado de hipoalbuminemia es importante, la edad sobre 50 años, y un aspecto morfológico es importante. Ellos, Folk y Janet, el trabajo que menciona el doctor Fervenza, notaron que estos pacientes tienen más daño vascular, es decir, tienen más esclerosis vascular, y que eso sería, desde el punto de vista morfológico, un factor que predispone a este tipo de daño vascular. Entonces, es por la hipovolemia en un paciente que tiene daño vascular preexistente, ustedes van a tener una frecuencia más alta de daño tubular agudo, ya sea funcional o ya sea morfológico, con necrosis tubular o con otro tipo de alteraciones a la histología. Muy bien, y la última diapositiva, el último comentario es como conclusiones, que las complicaciones del síndrome nefrótico son frecuentes, generan internaciones y altos costos en salud. La falla renal aguda es una de las más frecuentes complicaciones y prolonga las internaciones y puede provocar un mal pronóstico renal. Necesariamente hay que recurrir a la biopsia porque hay muchas causas para hacerlo. Y la causa más frecuente es la hipovoluminemia, o en realidad el factor de riesgo más frecuente de hipovoluminemia asociado al uso de altas dosis de diuréticos de ASA. La lesión vascular en los pacientes siempre genera mayor riesgo de fallo renal agudo asociado y de falta de recuperación posterior. Caso 2. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esto? ¿Alberto? Una pequeña pregunta, doctor. En este caso, esos hallazgos históricos no pudieron haber sido influenciados por el tratamiento previo. Creo que que es lo que tiene este paciente, no reacciona inmediatamente, de modo que a pesar de que fue tratado en forma muy corta ese paciente, no tuvo una respuesta favorable. En general, como ustedes saben, la respuesta es tardía, después, especialmente en los adultos, toma a veces 1, 2, 3 meses en responder eso. Ahora, si usted se refiere al daño tubular, es poco probable que los esteroides hayan tenido, el glomerular. Ahora, lo que es importante es un correlario o un correlato de lo que usted acaba de decir. Cuando uno tiene un paciente con enfermedad mínima, muchas veces estas son reacciones a factores ambientales o a drogas, y por consiguiente siempre es útil hacer una pesquisa de la proteinuria el día de la biopsia, puesto que muchos pacientes que están por biopsiarse ya espontáneamente pueden responder, y en el momento que ustedes van a hacer la biopsia, no sabiéndolo, tienen proteinuria,
El patólogo va a decir, este es un riñón normal que no tiene cambio mínimo. Y eso lo hemos visto varias veces. De modo que es útil tener una pesquisa de albuminuria en el día o en la mañana antes de que se... Esto, si no tiene proteinuria, no vale la pena hacer la biopsia, no van a encontrar nada de ustedes. Yo comento que en mi hospital, como me pasó, esto que comenta Helmut, generalmente relacionadas son cuadros de membranosas de muy baja intensidad por drogas antiinflamatorias. Nos tomamos la costumbre de cuando venía el paciente a hacerlo orinar antes del día de la biopsia, y nosotros teníamos tubitos con sulfo salicílico y poníamos en la orina y ahí se veía si tenía proteinuria. No, es una prueba muy rápida, muy fácil de hacer para prevenirnos de no biopsiar a un paciente que tuvo una remisión espontánea. Fernando. Aprovecho la oportunidad para hacer un comentario de lo que hablaron, de que está hablando el profesor Ranqui y el profesor Mascaroni. El siguiente, es de mi opinión, ¿no? Las enfermedades, lesión mínima y focal segmentar primaria, son podocytopatías por excelencia. O sea, el podocito es atacado por alguna cosa y existe, y es en general. Esas entidades se presentan con proteinuria súbita y maciza. No existe minimal chain, en mi opinión, minimal chain, lesión mínima con 1 gramo y medio de proteinuria. No, o 2 gramos de proteinuria. Por la misma razón, no existe focal segmental primaria con 2 gramos de proteinuria. Entonces, le voy a mostrar siguiente cómo la nefrología, incluso los estudios de que hace el Instituto de Animal Research, que funcionó, como presentó hoy, por ejemplo, el doctor Appel, el famoso estudio ahí, no sé si fue Appel que mostró el estudio del MMF en pacientes con FSGS resistente, que muestra la ignorancia del NIH en financiar un estudio de esa capacidad, y más ignorancia de los que hicieron parte. Porque si usted mira al criterio de entrada del estudio, en el criterio de entrada es decir, FSGS resistant therapy con una proteinuria mayor de 500 miligramos. La mean del estudio, la average de estudio, son 2 gramos y 3. 2 gramos y 3, 2 gramos y medio. Lo que dice es lo siguiente, que mezclaron primarias con secundarias en el mismo cajón, y ahí trata, dice, no hay respuesta. Claro que no hay respuesta. Si vas a tratar lo que tiene secundario con esteroides y MMF, no vas a encontrar resultados ninguno. Entonces, eso para hacer la... En cuanto a los estudios, bien en cuanto al tratamiento de un paciente en particular. De modo que yo estoy completamente de acuerdo. Una enfermedad por cambio mínimo, una esclerosis focal y segmentaria primaria, que son las podocitopatías difusas, no existen con una proteinuria de ese grado. En general, el promedio en el cambio mínimo, por ejemplo, son 15 gramos de proteinuria o 12 gramos de proteinuria en 24 horas. Y yo voy a agregar esto que dicen, que además de esta proteinuria masiva, tiene que haber síndrome nefrótico. No olvidemos eso, tiene que haber síndrome nefrótico, porque también hay situaciones secundarias que tienen proteinuria más de 3 gramos y medio y no tienen síndrome nefrótico y también son glomerulopatías secundarias. Entonces tengamos presente que estas glomerulopatías se presentan con síndrome nefrótico y la proteinuria correspondiente. Digo, el patólogo reporta el hallazgo del momento, que es indiscutible. Ahora yo quería hacer una pregunta. ¿Esta biopsia fue tomada a qué tiempo del inicio del cuadro clínico? Del inicio del cuadro clínico. Aproximadamente 3 semanas o 4 semanas. Porque tenemos un paciente de 41 años de edad que comenzó con una sintomatología respiratoria alta, con un eritro de 121, ¿no? Y tenemos lesión, fusión de podocito o lesión de pedicelo. Bueno, el pedicelo es el podocito, de modo que es sinónimo. Bueno, el pie. Hay lesiones podocitarias, sí. Sí, pero en este caso no hay depósito. No hay depósitos por inmunofluorescencia o por microscopía electrónica. De modo que esto no es una membranosa en un estadio precoz. El caso es
caso se ha seguido. ¿Sea qué? ¿Cómo ha ido ese caso? ¿Cómo ha seguido? Bueno, el paciente realmente respondió muy bien después de 2 meses de tratamiento, completó los tratamientos con esteroides y está sin síntomas, desde luego. Fue un episodio único de enfermedad por cambio mínimo. La última pregunta. ¿Sí? Miren que tenemos muchos casos, ¿eh? Esto es un curso taller, vamos arriba. Oiga, doctor, este paciente, por ejemplo, ese paciente con esas lesiones tubulares, ¿es posible saber si esas lesiones es por proteinuria o por otro tipo de causa? Y número 2, por ejemplo, esa regeneración que había en esas estructuras renales, tan rápida a pesar de seguir la proteinuria, ¿podemos hablar de una muerte por apoptosis y no por necrosis en ese momento? En primer lugar, con respecto a la primera parte de la pregunta, yo creo que estas son lesiones realmente que ocurren episódicamente. Estos pacientes no están constantemente en necrosis tubular aguda, hacen una hipovolemia, comen menos, toman menos un momento dado durante el día y en ese momento hacen un daño tubular agudo, que desde luego se expresa en forma prolongada, puesto que la recuperación no es inmediata. De modo que yo creo que las lesiones que se ven ahí en el túbulo son realmente debidas a un proceso de daño agudo y la recuperación es bastante tardía, es decir, demora varios días en recuperarse esa función renal. Ahora, con respecto a la albúmina nunca se ha demostrado en forma fehaciente que sea causante de daño agudo. Uno puede tener alteraciones con otras proteínas, no la albúmina. La albúmina es de carga negativa, de modo que no causa daño tubular. Una cadena ligera que puede ser catiónica, esas sí pueden ser tóxicas. O otras proteínas pequeñas que filtran normalmente también pueden tener toxicidad de lisosomas, etcétera, etcétera. Pero la albúmina no se demuestra. Ahora se debate mucho si la albuminuria crónica causa daño crónico en el riñón. Y ese es un asunto que yo no me quiero meter, porque realmente es muy difícil demostrar que la albúmina de por sí cause daño crónico renal. Y es difícil demostrarlo porque la albúmina no va sola. Cuando cuando tú tienes un síndrome nefrótico crónico o una proteinuria crónica, no es solamente albúmina, hay un montón de otras proteínas. Entonces, los trabajos que analizan cómo el túbulo procesa la albúmina no hablan de que cuando se satura el mecanismo los sistemas lisosomales se afectan, entonces se produce una lesión de la célula, sino de que hablan de que se activan otros mecanismos y cuando se saturan los dos mecanismos que hay para absorber la albúmina a nivel de la célula tubular proximal, la albúmina aparece en la orina. Así que no hay por lo menos una evidencia clara de eso. No, vamos al caso 2. Se puede preguntar.